Buenos días a todos. Soy Alejandro Rodríguez, el secretario general de la Confederación Americana de Neurología. Primeramente quiero volver a felicitar a Orlando Santomil, el director de la Oficina de Residentes, por este gran evento en la organización. El primer encuentro fue todo un éxito y estamos ahora en el segundo encuentro. Los ponentes son de Brasil, doctor Fernando Lorenzetti de Cunha, y de Colombia, doctor David Castañeda Milán. Estamos para apoyar a todos los residentes de la CAO. Vamos a tener el cuarto foro de Latinoamérica, de los residentes latinoamericanos de CAO, en el Congreso CAO Guayaquil 2020. Asimismo, la gran final rumbo a Guayaquil 2020 se realizará durante el Congreso y el finalista tendrá 15 minutos de presentar su presentación en plenaria el último día del Congreso. Asimismo, estamos apoyando la educación médica continua de los residentes a distancia con este gran programa y estamos otorgándole al ganador una beca total para asistir al Congreso de CAO Perú, Lima, Perú, en el 2021. Quiero agradecer la participación intensa de todos los integrantes de la oficina de residentes y también la gran labor que está haciendo Alfredo Campos, que conjuntamente con nuestro webmaster Dani de la CAO están haciendo una transmisión muy buena, la cual se escucha y se ve claramente. Y por ejemplo, ahorita en Rochester, Nueva York, estoy en plena clínica, son las 10 de la mañana y ustedes están en diferentes horarios y todos estamos comunicados a través de esta aula virtual. Felicitaciones a todos. Inauguramos este segundo encuentro Camino CAO Guayaquil 2020. Gracias. Buenos días para todos. ¿Me escuchan bien? Soy David Castañeda, soy el representante de los residentes de urología de la Sociedad Colombiana de Urología. Soy médico residente de último año de la Universidad Nacional de Colombia y pues hoy estoy en representación de mi país. Quiero agradecerle mucho a la CAU, al doctor Santomil, al doctor Pesano por su invitación. Y en los próximos minutos vamos a intentar hablar sobre los principios y los dilemas que hay en vigilancia activa para las masas renales pequeñas. Para arrancar, no tengo ningún conflicto de interés y quiero aclarar que todo lo que expreso en esta presentación es mi punto de vista, es un punto de vista personal y es un punto de vista individual. Vamos a intentar esbozar en los próximos 15 minutos cuál es la historia natural de las masas renales pequeñas, cuáles son los principios de la vigilancia activa. Vamos a intentar definir si la vigilancia activa es segura en el contexto de masas renales pequeñas, si los resultados son inferiores a los de otras intervenciones en este tipo de escenario, si resulta ser costo efectiva para sistemas de salud como el de nuestros países, si es necesaria la biopsia para todos los pacientes que ingresan en protocolos de vigilancia activa y definiremos, por último, cuáles son los criterios ideales para incluir pacientes en vigilancia activa con masas renales pequeñas. Y debo confesarles que cuando me plantearon el tema, realmente me enfrenté a lo que ustedes ven en la diapositiva. Los urólogos estamos enseñados y formados para ofrecer alternativas quirúrgicas y plantear vigilancia activa para el urólogo resulta ser un escenario en el que quizás nos sintamos como en una camisa de fuerza, porque pues ustedes conocen que los protocolos de vigilancia activa han surgido y han evolucionado mucho en temas como el cáncer de próstata, pero en el riñón, donde cada vez tenemos menos invasión, donde cada vez tenemos más estrategias de manejo, resulta a veces uno sentirse como una camisa de fuerza al tomar la decisión de pensar en vigilancia activa o no para los pacientes con masas renales pequeñas. 65.300 casos incidentes de cáncer de células renales se reportaron en Estados Unidos en el año 2018 y se estima que para ese año hubo un aumento de los cánceres renales en el mundo de cercano al 2%. Quiero que tengamos claro que en el contexto de esta presentación está enfocado en la masa renal pequeña y pues todos entendemos que la masa renal pequeña es aquella masa cuyo diámetro mayor es menor a 4 centímetros y pues es una clasificación T1A. La mayoría de estas masas son detectadas en pacientes asintomáticos por estudios imagenológicos ejecutados por otra causa y los estudios históricos planteaban que cerca del 25% pueden ser benignas, entre el 20 y 25% podrían tener un potencial biológico de agresividad y una franja grande
de una zona gris en la que no sabemos realmente cuál es el comportamiento de esas masas. Sin embargo, para el año 2006 contamos con el primer metaanálisis y encontramos que para ese momento los estudios disponibles planteaban resultados de 234 pacientes cuyas lesiones no superaban los 2.6 centímetros de diámetro y ninguna en el seguimiento planteado en ese metaanálisis que era cercano a los 34 meses, ninguna tenía criterios de crecimiento de riesgo. Esta segunda tabla quiero enfocarme en la parte inferior. Solo se disponía para ese entonces de 46% de reportes patológicos de esas masas y la gran mayoría de esas masas resultaron ser carcinoma de células renales. Entonces eso nos planteó un poco los resultados históricos en los que planteábamos que un porcentaje pequeño, un quinto de estas masas resultaba ser maligna y pareciera desde ese momento que no, que la mayoría son malignas. Sin embargo, ese metaanálisis también mostró datos muy importantes y es que la tendencia del crecimiento de estas lesiones, de estas masas renales pequeñas, es de un crecimiento lento y desde entonces se plantea que las masas renales pequeñas parecieran tener un bajo riesgo de convertirse en una enfermedad potencialmente agresiva. En la medida en que fueron saliendo estudios y reportes de la patología confirmando a través del espécimen quirúrgico, de la biopsia en los pacientes que son llevados a métodos de ablación por radiofrecuencia o por crioablación, perdón, nos hemos dado cuenta que la gran mayoría de estas masas efectivamente son malignas. Ustedes pueden ver en la diapositiva que los especímenes quirúrgicos reportan más de un 80% de malignidad de las masas que son tratadas por esta vía de tratamiento y que las masas que han sido llevadas a tratamiento por alguna estrategia de ablación, más del 40% son malignas. Entonces, eso contrasta con los datos iniciales que les contaba porque nos ha ido cambiando el entendimiento de estas masas. Tenemos entonces que la mayoría de las masas renales pequeñas resultan ser malignas, que la mayoría tienen un crecimiento que no es de riesgo y que al parecer tienen un potencial muy bajo de progresión a enfermedad biológicamente de alto riesgo, de progresión de riesgo oncológico. Hace poco sale este estudio que lo hizo el grupo del doctor Piero Eraso en John Hopkins y nos mostró resultados de 374 pacientes que llevaron a seguimiento. El promedio de seguimiento fue de 3 años. Todos los pacientes con masas renales pequeñas y ustedes pueden ver que en el seguimiento a largo plazo hasta un 13.3% de pacientes en las imágenes de seguimiento incluidos en protocolo de vigilancia activa, esas masas desaparecieron. El promedio de la cantidad de masas que desaparecieron en el seguimiento de 2.4 años fue del 5%, pero ustedes pueden ver que el seguimiento en algunos pacientes alcanzó los 5 años y superó el 10%. Estos resultados nos plantean que un porcentaje significativo de estas masas pueden desaparecer y nos plantea también que, pues, al no haber protocolos definidos de imagen de seguimiento, no podemos asumir todas las masas como unas masas de alto riesgo biológico y que estas masas pueden tener un comportamiento biológico poco predecible. ¿Pueden estas masas convertirse en un riesgo oncológico para los pacientes? Realmente en el año 2012 está la única revisión sistemática sobre la posibilidad o la probabilidad que tienen las masas renales pequeñas de progresar a compromiso metastásico. Esta revisión sistemática incluyó 18 estudios, todos fueron retrospectivos, 880 pacientes con un total de 936 masas, y quiero hacer énfasis en que el 45% de estas masas requirieron manejo diferido. La gran mayoría de estas masas recibieron manejo por condición del paciente, no por condiciones clínicas ni por condiciones propias del tumor, crecimiento o alguna condición de manejo. Y solo el 2% progresó a compromiso metastásico. De esos tumores que progresaron a compromiso metastásico, que fueron 18, todos presentaban criterios de riesgo, todos tenían un crecimiento mayor a 0.5 centímetros por año y la progresión de metástasis se evidenció 40 meses después de incluidos en el protocolo de vigilancia activa. En general, esta temática nos plantea que en los pacientes que son llevados a vigilancia activa por masas renales pequeñas hay una mortalidad inferior al 1% cáncer específica. Es decir que, como ustedes pueden entender, tenemos una enfermedad que es en su mayoría maligna, que en su mayoría no tiene impacto en la mortalidad general ni en la mortalidad de cáncer específica y en la que todavía no hemos logrado definir un perfil biológico, pero que los estudios nos permiten inferir que la gran mayoría de estas masas
no tienen un gran potencial de metástasis ni un gran potencial de convertirse en una enfermedad biológicamente activa. ¿Cuáles son los principios de la vigilancia activa? Estos dos que ustedes ven en la diapositiva: evitar riesgos derivados del tratamiento, evitar un impacto en la función renal de los pacientes, intentar disminuir los riesgos en general quirúrgicos, básicamente de la mortalidad perioperatoria, e intentar evitar una intervención que sea fútil, que sea irrelevante para el paciente. Queremos con la vigilancia activa brindar opciones de manejo en caso de progresión, garantizarle al paciente que durante el seguimiento va a tener un bajo riesgo de progresión metastásica, que va a tener un bajo riesgo de mortalidad por cáncer, que va a tener una mejor calidad de vida respecto a las estrategias de tratamiento activo y que vamos a intentar racionalizar el gasto de salud en pacientes seleccionados. ¿Es segura la vigilancia activa? Con las siguientes diapositivas vamos a intentar responder esa pregunta. Este estudio que les muestro es el estudio de intervención tardía y de vigilancia activa de Estados Unidos. Fue un estudio publicado en 2015, multicéntrico, e intentaba definir si la vigilancia activa no era inferior a las intervenciones primarias. El endpoint primario era la mortalidad de cáncer específica, incluyó cerca de 500 pacientes, de los cuales 55% fueron a intervención primaria y 45% a vigilancia activa. Este es el protocolo que este centro del Dr. Pierazo utilizó en este estudio. Todas las masas menores de 4 centímetros, vale resaltar que solo 6.4% de pacientes fueron llevados a biopsia para la inclusión en el protocolo, y que solo en los que se disponía de ese reporte patológico, el 41% de las biopsias resultó ser cáncer de células claras, el 19% fue no diagnóstica. De los pacientes que fueron incluidos en el protocolo de vigilancia, solo 21 pacientes terminaron una intervención tardía. La mayoría de ellos 15 de esos 21 fueron pacientes electivos, es decir, que quisieron salir por voluntad propia del protocolo de vigilancia activa, y 6 porque hubo un crecimiento de riesgo, más de 0,5 centímetros por año en el tumor. De los pacientes que fueron llevados a cirugía o a intervención tardía, 15% de las patologías demostraron que eran carcinoma de células renales tipo células claras, 3 fueron angiomelipomas, 2 oncocitomas y 1 fue material renal benigno. De los pacientes que continuaron en protocolo de vigilancia activa, el 79%, bueno, en general el 89% tuvo una progresión del tumor estable, menos de 0.5 centímetros de crecimiento por año, y el total de los pacientes en los que no hubo cambios durante el seguimiento a 5 años en los diámetros y en las características radiológicas del tumor fue el 10% de pacientes. Este estudio plantea que a los 5 años no hay diferencias en la supervivencia general entre los pacientes que son llevados a una intervención primaria versus los pacientes que se mantienen en vigilancia activa, pero después de los 5 años ustedes ven que la curva se amplía. Esto ya lo vamos a responder, pero realmente no es un efecto derivado del tratamiento, sino de la carga de morbilidad y las características de los pacientes que son incluidos en vigilancia activa. Y también demostró este artículo o este estudio que la mortalidad de cáncer específica a los 5 años entre la intervención primaria y la vigilancia activa no son diferentes, no tienen significancia estadística. 100% libre de mortalidad cáncer específica para la vigilancia activa versus el 95% para los pacientes que fueron llevados a intervención primaria a los 5 años. Entonces podemos plantear con estos resultados que en pacientes seleccionados la vigilancia activa no es inferior a cualquier tipo de intervención primaria. Este primer estudio pues, nos mostró resultados a corto plazo. Este es un estudio del grupo del Dr. Rendon en Halifax, Canadá, salió también hace poco. Alargan un poco el seguimiento de una corte de 103 pacientes a 55 meses, y como ustedes pueden ver, el 51% de pacientes a los 55 meses de inclusión en el protocolo continuaban en vigilancia activa. 46 habían muerto por alguna otra causa diferente al tumor renal. Solo 2 pacientes desarrollaron compromiso metastásico y uno de ellos por complicaciones asociadas al cáncer renal, y 16% de pacientes salieron del protocolo de vigilancia activa a manejo, de los cuales la mitad de pacientes fueron por preferencia del paciente y otros 8 pacientes fueron por indicaciones que ustedes ven en la diapositiva: crecimiento tumoral de riesgo, 3 por hematuria y 1 porque presentó trombo en la vena renal. Es claro que, y lo resalto en la diapositiva, que estos estudios son ejecutados en pacientes mayores. Aquí ustedes pueden ver que la media de edad de este estudio fue de pacientes con 75 años. En 2008, el grupo del Dr. Kunkel nos mostró una revisión sistemática en la que planteaba mirar diferencias en progresión metastásica de pacientes con masas renales pequeñas según la estrategia de tratamiento. Él incluyó todos los datos disponibles, más de 5.000 casos, de los cuales el 5%
progresaron a compromiso metastásico, y un dato importante que quiero resaltar acá es que encontró que la vigilancia activa es de las estrategias que menos riesgo de progresión metastásica en la que tienen los pacientes. 0.9% de los pacientes en vigilancia activa progresaron a compromiso metastásico versus 5.6% de pacientes que eran llevados a nefrectomía parcial versus el 2.3% de los que eran tratados con radioablación o del 1.2% que eran tratados con crioablación. No se encontró diferencia significativa entre ningún tipo de estrategia de tratamiento y el riesgo de progresión metastásica. Entonces lo que podemos afirmar es que ofrecer vigilancia activa a los pacientes no les aumenta el riesgo de progresar a un estado metastásico de la enfermedad respecto a las demás terapias primarias. Sobre la función renal, quiero resaltar que es de las opciones que menos impacto le genera al paciente. Ustedes pueden pues, entender, y es obvio que si comparamos pacientes en vigilancia activa con los que son llevados a nefrectomía, pues el deterioro es mayor en quienes pierden una masa nefronal alta, pero en los pacientes que progresan a enfermedad renal crónica estadio 3 o más, el porcentaje es francamente inferior en aquellos que son llevados a vigilancia activa. Y esto cabe la pena resaltarlo porque cuando hablamos de vigilancia activa, vuelvo y reitero, estamos hablando de pacientes mayores con una carga de morbilidad alta, con una expectativa de vida que usualmente no es prolongada, y en quienes reducir la masa nefronal puede aumentar el riesgo de mortalidad por causas cardiovasculares. Este estudio también nos muestra que al comparar, es un estudio ejecutado por el doctor Alam y su grupo en Estados Unidos, salió el año pasado en el British Journal de Urología, y es un estudio de comparación de efectividad entre las terapias de manejo para los pacientes con masas renales pequeñas. A su izquierda pueden ver que la mortalidad cáncer específica a los 8 años de seguimiento no tiene significancia estadística entre ningún tipo de terapia, ni las intervenciones primarias ni la vigilancia activa, perdón. Y a su derecha pueden ver que la supervivencia general cambia después de los 5 años y resulta ser en el largo plazo menor para los pacientes que son llevados a vigilancia activa. Pero realmente es la supervivencia general menor en los pacientes llevados a vigilancia activa por la propia estrategia de tratamiento. Pues resulta ser que no. Resulta que los pacientes que incluimos en vigilancia activa son pacientes con más comorbilidad, con más años, con más enfermedades y con menor expectativa de vida por la carga de comorbilidades que tienen. Y esto es lo que se demostró en el análisis multivariado. Entonces, no podemos afirmar que la vigilancia activa tenga desenlaces inferiores a los planteados para las estrategias primarias, pues ya que no es lo mismo comparar peras con manzanas. Es decir, los pacientes en vigilancia activa son pacientes usualmente con más riesgo de mortalidad general derivado de su condición de base y de sus enfermedades de base, no propias del cáncer renal. Este estudio también mostró que en el largo plazo la calidad de vida en pacientes, pacientes llevados a vigilancia activa, perdón, es un poco menor respecto a las intervenciones primarias, y los autores plantean, uno, que es secundario a la carga de mortalidad que tienen estos pacientes, y dos, a la incertidumbre que se puede generar en la esfera emocional en pacientes que asumen que tienen un tumor y que no saben cuál va a ser su desenlace. Entonces, es necesario considerar mucho la esfera emocional en la parte de consejería y de seguimiento que se le brinda a los pacientes que incluyamos en vigilancia activa. ¿Es costo efectiva o no? Hay 2 estudios ejecutados en Norteamérica. Quiero decirles que en términos de ganancias para un país determinados por Quali, no hay diferencias en ningún tipo de estrategia de tratamiento, pero la vigilancia activa disminuye francamente los costos para un sistema de salud. Para el caso de Estados Unidos, disminuye casi en $15,000 la atención por paciente, y para el caso canadiense, que es el inferior, respecto a otras estrategias, arrancar con vigilancia activa reduce entre $4,000 a $8,000 caso año la atención en salud. Biopsia para todas las masas renales que van a ser incluidas en vigilancia activa. Pues ustedes saben que la sensibilidad es buena para la biopsia, pero su especificidad no, y nos genera un rango en el que podemos tener hasta un 20% de resultados inconclusos. Hay unas complicaciones que todos conocemos: el hematoma, la hemotransfusión, el dolor persistente, la hematuria macroscópica, el neumotórax, y hay un riesgo de siembra tumoral que es francamente ínfimo. Solo hay un caso descrito en toda la revisión que hice para esta presentación. Entonces, ninguna guía, ningún consenso nos habla de que sea un estándar ni un criterio de inclusión para la vigilancia activa, excepto en casos seleccionados que ustedes ya conocen, que sospechemos que sea un compromiso metastásico, que sospechemos que sea un linfoma, que sospechemos que sea alguna patología infecciosa, o en la que el paciente vaya a ser llevado pues, a intervención primaria. Entonces, ¿cuál es el perfil del candidato ideal para vigilancia activa? Ustedes pueden ver en el resumen de las guías más importantes en el mundo. Es un paciente anciano, es un paciente con comorbilidad alta, es un paciente con expectativa de vida corta,
es un paciente en el que el riesgo operatorio o riesgo anestésico es alto, y ese es el escenario en el que podemos ofrecerle al paciente con seguridad el protocolo de vigilancia activa. ¿Qué problemas tenemos? Ustedes los pueden ver en la diapositiva a su derecha. No hay definidos realmente cuáles son los protocolos de seguimiento en estos pacientes. Algunas guías recomiendan seguimiento ecográfico, algunas guías recomiendan seguimiento tomográfico. Lo cierto es que está definido el criterio del paciente y los triggers de intervención. Pacientes en los que el tumor supere los 4 centímetros y en los que haya un crecimiento evidenciado anual de más de 0,5 centímetros por año, se benefician de tratamiento activo. El doctor Goyen en Estados Unidos planteó también hace poco unas características de los pacientes que son llevados a vigilancia activa en Estados Unidos. Allí él analizó toda la base de datos nacional de cáncer y encontró que en general los pacientes con masas renales pequeñas, solo el 2%, 2.9% de pacientes en Estados Unidos eran llevados a vigilancia activa, y que esta cifra aumentaba cuando los pacientes tenían más de 80 años, alcanzando casi un 13% de pacientes. ¿Cuáles fueron los predictores para incluir a un paciente en vigilancia activa en Estados Unidos? Mayor edad, que recibieran tratamiento en un hospital universitario, un tamaño tumoral pequeño y pacientes afroamericanos. Y los autores plantean en este artículo, pues la carga, no es, el punto de la raza afroamericana no es propia de la raza, sino de la carga de morbilidad asociada que tienen estos pacientes. Se demostró también que entre la corte de 2010 y 2012 a la 2012-2014 hubo un incremento de los pacientes que fueron incluidos en general en Estados Unidos en vigilancia activa, alcanzando un 3.4% de pacientes para el último periodo evaluado. ¿Qué dilema nos plantea entonces la vigilancia activa? 1, que no hay datos en población joven. 2, que no hay datos disponibles ni unificados para el seguimiento de los pacientes incluidos en este protocolo. No hay datos sólidos en pacientes con lesiones bilaterales o con síndromes genéticos de base. El uso de biopsia no está estandarizado y en últimas quedará a criterio del centro tratante, pero es una conducta que solo el 2% a 3% de urólogos evaluados en Estados Unidos la utiliza de rutina. Y realmente la aplicación en el contexto, por lo menos colombiano, resulta difícil porque tenemos problemas de aseguramiento y en ocasiones nos resulta difícil poder garantizarle adherencia al seguimiento a estos pacientes. Entonces, como conclusión grande, yo no les puedo plantear, en parte del reto que me proponía, no les puedo decir que la vigilancia activa sea mejor o no que otras intervenciones. Resulta que la vigilancia activa sí puede ser mejor que estas intervenciones, pero en un grupo poblacional determinado con unas características determinadas. Entonces, la vigilancia activa no compite con las otras estrategias de tratamiento para masas renales, sino que llega como a complementar el espectro de manejo en pacientes que son ancianos, en pacientes con un índice de comorbilidad alto, que tienen alto riesgo de deterioro de función renal con cualquier tipo de intervención que yo decida hacer, en pacientes que tienen riesgo anestésico alto o una expectativa de vida corta, o en aquellos pacientes que no desean una intervención primaria. No es inferior a otras estrategias de manejo en este contexto en términos de supervivencia global ni cáncer específica. No genera tantas repercusiones negativas en la función renal, permite brindar manejo diferido en casos de progresión, y ustedes lo vieron con la experiencia del doctor Piero Erazo, y tiene un escenario de aplicación bien definido. Pacientes con las características definidas en la parte superior de la diapositiva y con triggers de intervención cuando el tamaño es superior a 4 centímetros o cuando el crecimiento es mayor a 0,5 centímetros. Muchísimas gracias por su atención y por esta oportunidad, y aprovecho la oportunidad para invitarles al próximo Congreso Internacional Colombiano de Urología que ejecutaremos en la ciudad de Bucaramanga entre el 4 y 4 de agosto de este año. Sería un placer poderlos conocer y compartir experiencias con ustedes. Muchas gracias. Bueno, David, nosotros David, bueno, como dice Ana María, felicidades, felicitaciones. Yo creo que sería muy atinado, pues estamos bien de tiempo, dejar el micrófono abierto para que el profesor Levin Martínez de Montevideo, que aprovecho para saludar de nuevo a Ana María y Alejandro Rodríguez, si de alguna u otra manera quieren hacer algún comentario, alguna consideración, algo, alguna devolución para David, porque probablemente luego la charla de Fernando, algunos detalles nos olvidemos. Estamos bien de tiempo y por ahí tenemos unos 5 minutos para ver si los profesores del jurado quieren hacer algún comentario. Sí, bueno, David, antes que nada, muchas felicidades. Es una revisión
muy organizada, presentaste resultados bien organizados, una interpretación metodológica, cada uno de los papers espectacular. Aquí surge una duda, ¿no? Realmente, si la vigilancia activa en Latinoamérica es una estrategia que puede ser factible, si es factible en todos los centros y en todos los países. Como tú bien dices, no existe un protocolo establecido, requiere de un equipo multidisciplinario, se requiere desde un equipo imagenológico, sabes, que te lean adecuadamente los estudios y demás, ¿no? Entonces, en relación a tu presentación, el contenido es espectacular, es relevante, pues la reflexión mía es esa, si realmente al día de hoy, América Latina, podemos realmente llevar a vigilancia activa a los pacientes. Insistimos en que todos los estudios con los cuales estamos hablando son estudios y poblaciones americanas y europeas, en los cuales no tenemos estudios latinoamericanos. Actualmente, ARCS, Latin American Renal Cancer Group, se está llevando a cabo un estudio multicéntrico de vigilancia activa en el que participan más de 15 centros latinoamericanos, buscando precisamente eso, la respuesta. No sé si está conectado Ignacio Tobías, parece que no. Bueno, se está llevando desde Argentina el estudio, se está llevando ese estudio multicéntrico para tratar precisamente de establecer cuáles son los parámetros para llevar a cabo la vigilancia activa en nuestros países. Muchas felicidades, excelente presentación. Doctora, mil gracias. Por términos de tiempo y pues por respetar la franja, intenté no poner más datos, pero si ustedes lo consultan, hay un par de estudios que resultan interesantes. No nos van a hablar de resultados, pero sí de las características de pacientes latinoamericanos, uno que está publicado en las Actas Urológicas de España en 2013 y uno de la Sociedad Chilena de Urología del 2015, y pues los datos de esos dos estudios son congruentes con lo que les mostré, que la mayoría de pacientes que tienen reporte patológico son enfermedades malignas, pero que no progresan a un estado en el que se comprometa ni el riesgo de metástasis ni la mortalidad específica por cáncer. Profesor Levin. Hola Fernando, ¿me escuchás? Perfectamente. Bueno, buenos días a todos. David, yo estoy de acuerdo con Ana en que la presentación es excelente, pero quisiera aprovechar para recalcar algunas cosas. Cuando tú decís en tu declaración de conflicto de intereses que tú vas a dar una visión personal, muy personal, de lo que va a hacer, hubiera sido bueno que al final vos hubieras dado esa impronta personal. Te digo esto porque el tema, cuando vos lo revisás, seguramente vas a ser de las personas que más claro tiene los números, que más claro tiene el tema, lo revisaste, lo tenés fresco, y el que está del otro lado del auditorio muchas veces espera que al final vos le digas, bueno, yo que hice la revisión, me da la impresión por esto y por esto, y mi actitud frente a esto sería tal. Es decir, no te olvides que muchas veces los que están del otro lado del auditorio esperan que vos, que ves el tema, que revisás el tema, hayas llegado a alguna conclusión personal y argumentar por qué. Y hubiera estado muy bueno que vos hubieras dicho al final, bueno, yo entiendo que más allá de la literatura, los pacientes ideales para vigilancia son tales o cuales, o yo entiendo que realmente con la literatura que hay, los pacientes tienen que quedar en lo que hay, en las guías, en esto, en aquello, en lo otro. Creo que en el cierre hubiera estado muy bueno que vos, ya que lo anunciaste al principio, que ibas a dar una visión personal, la hubieras dado. Yo siempre le digo a los residentes, ustedes pueden abrir todas las puertas que quieran, pero tienen que tener el conocimiento de que si abren una puerta la tienen que saber cerrar. Entonces, cuando vos empezás la locución diciendo, yo lo que voy a poner acá es mi visión personal de la cosa, nos generás una expectativa de que realmente hagas una visión personal de la cosa. Y creo que si me preguntás, eso fue lo único que yo le hubiera agregado, el resto estuvo realmente fantástico. Un abrazo a todos. Muchas gracias, David. Alejandro, ¿estás con nosotros? Alejandro. Sí. Fernando, sí, escuché la presentación de nuestro presidente de la Sociedad Colombiana de Urología
David Castañeda Millán, y la verdad es que me gustó mucho. Sus diapositivas fueron bien claras, bien organizadas. La introducción que hizo fue muy buena y el resumen de sus conclusiones fueron basadas en la literatura y la evidencia actual del seguimiento de masas renales pequeñas. Estoy de acuerdo en la opinión de Ana María y también los consejos de Levin. Te felicito, David, has hecho una excelente presentación y pues los puntajes ya Fernando lo explicará. Nosotros nos basamos en puntajes, pero en general la presentación de David me gustó mucho. Fue bien clara, basada en la evidencia y los consejos de Levin son muy importantes para un futuro, para tus futuras presentaciones como urólogo. Felicitaciones. Muchas gracias por las apreciaciones, por respaldar este espacio. Gracias a todos los que se conectaron. Confío en que estos espacios nos van a permitir seguir generando lazos de amistad y lazos de apoyo profesional. Y bueno, en lo que pueda seguir apoyándoles, ahí estaré. Gracias por la oportunidad. Bueno, muchas gracias, David. Así, la verdad que estamos respetando los tiempos, eso es muy bueno. Y gracias a los tres docentes que nos hacen sus devoluciones. Y ahora pasamos al doctor Fernando Lorenzetti Dacuña, de la Sociedad Brasilera de Urología. El doctor Fernando Lorenzetti trabaja, su lugar de la residencia, es en el Instituto del Cáncer Arnaldo Beira de Carvalho, que no sé si lo he pronunciado bien, disculpa si no lo hice bien, pero bienvenido, digamos, Fernando, y aparte, bienvenida a través de Cayo Citatini, gran amigo Cayo, que está saludando, bienvenido toda la Sociedad Brasilera de Urología, con lo que eso significa para nosotros, ¿no? Realmente, una cuestión hasta volumétrica. Brasil ocupa el 57% de la superficie de Sudamérica, con lo que para nosotros se imaginan que es muy importante, estamos muy felices de que estén participando. Y nosotros también muy felices de la participación en esta asociación americana. Tenemos orgullo también porque, claro, que tenemos un territorio grande, pero también tenemos mucho a aprender con ustedes. Entonces estamos todos juntos en aprendizado y también en desenvolvimiento de trabajos. Entonces, gracias a todos por la consideración. Vamos. Buenas tardes a todos. Yo soy Fernando Lorenzetti Cunha, del Instituto de Cáncer Arnaldo Beira de Carvalho. Soy brasileño. Voy a presentar esta exposición, el abordaje de las pequeñas masas renales para los tumores, el abordaje activa, terapias ablativas y tumorectomía. Entonces, inicialmente gustaría de agradecer a ustedes por la oportunidad de la invitación de esta presentación. Porque voy a presentar un poco lo que llamamos de portuñol, porque no es mi lengua original, ¿sí? Tengo un poquito de contacto con él, entonces si ficar algo que no está muy claro, pueden preguntar después, ¿okay? Muy bien. Bueno, inicialmente digo que no tengo ningún conflicto de interés en cualquier estudio o cualquier modo con esta presentación. Vou falar sobre a abordagem de tumorectomia e as terapias ablativas das pequenas massas renais.
El objetivo es avaliar e exponer evidencias que definen la conducta intervencionista, como las resecciones y ablaciones en las pequeñas masas renales diagnosticadas. Con el foco en por qué hacer las conductas intervencionistas. Serían las conductas de manejo activo de las masas renales pequeñas, ¿sí? Y cuál, de entre estas conductas que nosotros vamos a ver, cuál es mejor abordaje para estas masas. Muy bien. Tenemos que, como David explicó, las pequeñas masas renales son definidas por una de las asociaciones más mayores del mundo, que es la Asociación Americana, como masas menores o iguales a 4 centímetros. Nosotros consideramos como el estadio P1A. Sabemos que 80% de las masas que están diagnosticadas por acaso por una ultrasonografía, que es lo que también más hecho en el mundo para otras cosas, diagnostican por acaso las masas renales pequeñas, y 80% de estas masas son menores que 4 centímetros. Y dentro de esta consideración, esta clasificación, hay 4 posibles abordajes para estas masas. La nefrectomía parcial, la nefrectomía radical, las terapias ablativas y, claro, como expuesto, la vigilancia activa. Voy a hablar un poquito sobre cada una. La nefrectomía radical cada día no es hecho menos de ella, porque hay que pesar beneficio y riesgo. Puede ser hecha abierta laparoscópica o actualmente con las nuevas tecnologías robóticas. Y apenas muy mejor indicada cuando no es posible técnicamente o por experiencia hacer las nefrectomías parciales. ¿Sí? ¿Cómo? El parlante, ponme el otro entonces. A ver. Muy bien. La nefrectomía parcial es la técnica más empleada en las técnicas activas, del tratamiento activo de las pequeñas masas renales. Tenemos los grandes guidelines del NCCN, por ejemplo, que tiene como la terapia preferida para realización. Es empleada principalmente indicada con un único, sea anatómico o funcional, cuando el paciente presenta algún grado de insuficiencia renal, cuando hay carcinoma renal sincrónico bilateral, y presenta también en los estudios que hay de seguimiento que los pacientes sometidos a nefrectomía parcial presentan menores efectos cardiovasculares y menores comprometimiento de la función renal en comparación con la nefrectomía total. Lo que podemos hablar respecto de los estudios contra mortalidad global, esta es menor cuando se aplicada a nefrectomía parcial frente a otros tipos de terapias, ¿sí? Las terapias ablativas focales son terapias empleadas principalmente en las masas menores de 3 centímetros, en tumores parcialmente exofísicos o exofísicos, de topografía posterior, distante de las estructuras anatómicas vecinas. Técnicamente hay una expansión de la energía empleada, por tanto no podemos hacerla en todos los casos, es decir, cuando tiene distancia mínima de estructuras anatómicas vecinas y también de las estructuras vasculares.
es indicada principalmente en pacientes con mayor riesgo para hacer la cirugía. Los accesos para realizar son el acceso percutáneo, que es el acceso más empleado, el acceso laparoscópico, que embora no sea tan mínimamente invasivo cuanto el percutáneo, es un acceso que permite mejores resultados. La técnica abierta y extracorporal, que no tiene indicación los días de hoy. La crioablación es la técnica más empleada y que tiene mejores resultados. En segundo lugar, la radiofrecuencia es muy empleada también. Y las otras técnicas son la técnica de microondas y HIFU. Muy bien. Frente a estas técnicas, ¿por qué el uso de terapias intervencionistas? Nosotros vemos que el tratamiento sugerido y recomendado por los mejores guidelines, que sabemos todos que están baseados en todos los estudios de metaanálisis prospectivos, hay una clara mejor sobrevida global. Después vamos a hablar frente a las vigilancias, por qué podemos lograr eso. Hay evidencias restrictas cuanto al uso de active surveillance, vigilancia activa, para pequeñas masas renales. La evolución de la cirugía renal, sea, por ejemplo, para nefrectomías parciales, con el advento de la cirugía robótica, se muestra mejor preservación de néfrons, entonces muchas veces puede ser empleada. Existe un riesgo de evolución y progresión de la enfermedad cuando mantida en la vigilancia activa, que nosotros vimos. Dificultad de adhesión y seguimiento clínico de los pacientes muchas veces, porque en el aspecto psicológico, los pacientes, ante la noticia de ser una masa que puede ser un cáncer, muchas veces prefieren no hacer un seguimiento y también prefieren hacer una conducta más de exterior, de retirada de las masas. Muy bien. Cuanto al tratamiento de lesión, conforme los guidelines, nosotros en ICCN ya había visto que para estadios T1A, la nefrectomía parcial es preferida y los otros terapias son opciones. Sabemos también que en la European Association of Urology, históricamente la cirugía es una marca tradicional y con mejores resultados para los cánceres pulmonares. Bien, los estudios, y este estudio prospectivo ya voy a presentar por David, nos muestra que todas las terapias intervencionistas, la nefrectomía parcial, la nefrectomía radical y la ablación, muestran después de 5 años que hay una diferencia en cuanto a sobrevida en comparación con la vigilancia activa. Claro, tenemos acá que los pacientes son un perfil diferenciado, los que siguen con vigilancia activa. Vamos a ver que no es para todos. Hay una evidencias escritas para la comparación de vigilancia activa con terapias activas, intervencionistas, ¿sí? Y tanto que los estudios, algunos estudios, nos muestran que no es posible una comparación. Hemos visto que los pacientes candidatos a vigilancia activa son pacientes que tienen las condiciones clínicas, claro, muy más comprometidas, con la edad más avanzada, y esto nos permite para nosotros hacer un estudio a largo plazo, un estudio prospectivo a largo plazo para comparación.
Muy bien. Un poquito voy a hablar sobre el papel de la biopsia. Claro, la biopsia nos da el soporte de la decisión clínica. Y también vemos que en los casos de vigilancia baseada en imágenes, el crecimiento tumoral no se mostró igual. Por ejemplo, con la cinética tumoral no se mostró directamente ligada a agresión de tumor. 83% de las masas pequeñas sin crecimiento se mostraron malignas. Entonces, no podemos depender apenas del seguimiento por imagen. Hay un trial de Canadá que nos muestra que el crecimiento, la velocidad y las características de crecimiento benigno y maligno son parecidos en muchos casos, lo que no nos da seguridad para defender de este tipo de verdad. Y la biopsia puede ser una alternativa cuando la vigilancia activa y las terapias ablativas o indicación de tratamiento agresivo en casos seleccionados de tumores más alto grado, con riesgo de comprometimiento de la vida en cortísimo plazo. Muy bien. Como resumen de las vemos que la nefrectomía parcial es más indicada en los genes únicos, sea anatómico o funcional, en algún grado de insuficiencia renal. Y cuando tenemos tumores bilaterales, una vez que no vamos a comprometer toda la función del gen. Las contraindicaciones están restritas a coagulopatías de anatomía compleja. Cuanto las terapias ablativas están más indicadas para pequeñas masas, ¿sí? Un aspecto periférico distante de las otras estructuras vecinas. Con pacientes que tienen pocas condiciones de realizar los tratamientos más agresivos, o que pacientes que no quieren hacer algún tipo de cirugía por cuestiones propias. Y la terapia de active surveillance, de vigilancia activa, fican sin su papel, claro, pero restricto a pacientes con las condiciones de salud más significativas, con múltiples comorbidades, con expectativa de vida pequeña y con pacientes con disfunciones renales severas, con riesgo de ser encaminadas, por ejemplo, para hemodiálisis após terapias intervencionistas. Bien. Con esto, el cáncer renal, sabemos que 2 a 3% de las neoplasias malignas, las nuevas tecnologías, como por ejemplo el advento de la robótica, permiten tratamiento mínimamente invasivo. Las tecnologías ablativas percutáneas también permiten este tratamiento hoy con gran acuracia por las imágenes con muchos canales. Los diagnósticos precoces están directamente relacionados, claro, a mayor expectativa de vida y mayores posibilidades de cura, una vez que, como no tenemos muy bien cómo hacer un acompañamiento, un seguimiento de los pacientes, por causa que los perfiles son muy diferentes de pacientes candidatos a la vigilancia activa y las restricciones, nosotros damos preferencia a las terapias de restricción para que haya una garantía de sobrevida libre de doença cuando posible, mas también porque está relacionada a una mayor sobrevida global. El bienestar del paciente es un aspecto que tenemos que nos apoyar también
Cuando pacientes nos refieren que no hay cómo dormir, no hay cómo saber que hay una doença posiblemente maligna y que quiere muchas veces retirarla, debemos considerar si es posible hacer el tratamiento activo. Entonces, nosotros creemos que las terapias intervencionistas son de alguna forma superiores a TV surveillance debido a esa dificultad de seguimiento. No entanto, la TV surveillance está muy bien indicada para pacientes con las condiciones estrictas de salud. Entonces, este es nuestro punto de vista. Gracias, señores. Y disculpe por la dificultad de comunicación portuñol. Bueno, querido Fernando, felicitaciones porque realmente se nota el esfuerzo por adaptar, digamos, a la presentación un lenguaje que, digamos, sea, que pueda ser bien interpretado, uno te va siguiendo, pero como el PowerPoint, evidentemente ahí, por suerte, no lo hiciste en portugués, sino que me cuentan acá que por un tema afectivo has logrado que dentro de tu propia familia te lo traduzcan, ¿verdad? Sí, mi esposa es boliviana. Su esposa es boliviana. Y un poquito de ayuda. Un poquito de ayuda. No. Muy bien, porque de alguna otra manera se notó el esfuerzo, lo hiciste pausado y se nota ahí que lo has tomado con mucha responsabilidad el tema. Y gran parte del mérito de la votación sería para tu esposa también, ¿eh? Ah, sí. Yo dejo abierto acá a los profesores, pero también me parece que después de los profesores, como vamos a tener unos 7, 8 minutos más, cualquier residente de cualquier lugar que esté escuchando, no se olviden que nosotros tenemos en este momento 30, 33 grupos, pero cada grupo puede tener, como nosotros estamos acá, 8 participantes, pero me gustaría que cualquier residente se presente y pregunte o diga algo que esté interesado en decir o que tenga alguna duda. Ana. Fernando. Sí, claro. Muchas felicidades. Como comentó Fernando Santomil, una presentación, un esfuerzo extra porque es un idioma que no es el tuyo. Las diapositivas fueron muy buenas, el contenido muy bueno. Quiero nada más hacer un comentario en relación al tema de las terapias ablativas. Aquí tenemos que plantearnos mucho el costo que existe hacer una crioterapia, una radiofrecuencia en América Latina, ¿no? La dificultad que implica probablemente para muchos centros la adquisición del aparato y el costo que es, ¿no? En términos de crioterapia, pues obviamente han evolucionado. Los aparatos han evolucionado tercera, cuarta generación. Esto ha permitido de alguna forma disminuir el número de complicaciones para hacer los procedimientos. La forma más segura es la vía laparoscópica, porque te permite controlar eventualmente un sangrado, todo esto, ¿no? De alguna forma, los resultados que hay en la literatura, hay muchas series, sobre todo americanas, en donde comparan, el mismo grupo compara las tres, tanto radiofrecuencia como cryo, como una inefectividad parcial, y prácticamente la supervivencia libre de enfermedad en torno al 98%, los datos que tú presentaste, ¿no? Entonces, para resumir un poco, es hacernos realmente la pregunta, realmente ese tipo de técnicas ablativas, una parte está el costo, la parte sanitaria de nuestros países, si realmente tenemos el número de pacientes suficientes para los equipos. Además, otra pregunta sería el seguimiento de estos pacientes. También en ocasiones se requiere de un protocolo bien establecido, se requiere de una adecuada selección del paciente para poder realmente canalizarlos, sobre todo en el tema de terapias ablativas, ¿no? Entonces,
Está solamente felicitarte por la presentación, por el esfuerzo. El contenido fue excelente y pues, felicitaciones a tu esposa también. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. El profesor Levin, si tenés comentarios, Levin, la verdad que nos vienen muy bien. Hola Fernando, ¿me escuchan? Hola, profesor. Sí, escucho bien. Sí, por supuesto. Bueno, primero me sumo al hecho de que es una gran desventaja de tu parte tener que hablar en un idioma que no es el tuyo. Sí. También se ve que como a Santomil lo invitaron al Congreso Residente de Colombia, el audio funcionó mucho mejor en Colombia. O sea que deberías invitarlo a Santomil al próximo Congreso de Residentes que haya ahí, capaz que el audio también te funcione mejor. Ah, sí. Pero yo no tengo una esposa brasilera, con lo que se me complica, Levin. Bueno, no hay problema, yo te doy una más. Yo creo que la charla estuvo muy bien, los slides fueron muy claros, lograste el interés, me parece que el hecho de hacer los slides en español nos motiva a todos los que están del otro lado. Lo que pasa es que a veces también te colocaron también en una situación un poquito más compleja que a tu colega de Colombia, porque te pusieron tumorectomía y terapias ablativas. Acá también hay un tema de lenguaje. ¿Tumorectomía qué es? ¿Es sinónimo de nefrectomía parcial o es una técnica específica dentro de las nefrectomías parciales? En general, la tumorectomía define una técnica específica de nefrectomía parcial. Y esa técnica, que en teoría es la que a ti te asignaron, no está en general, en todas las series que se presentan, separado dentro de las nefrectomías parciales a cuánto corresponde la tumorectomía y a cuánto la parcial. Por lo tanto, eso es un área que creo en el título que se te otorgó se podía haber cambiado por cirugía preservadora de nefronas, entonces te hubiera sido más fácil. Si no, te ponemos nosotros en la necesidad de que tú hagas una cosa que es muy difícil, que es encontrar grandes series de tumorectomía donde esté especificado que la nefrectomía parcial es la tumorectomía. Entonces eso es quizá más un déficit de nosotros que te otorgamos ese título, de que tú no te hayas ajustado al título. No, es claramente más una referencia a los que organizamos esto que a ti en particular. Y yo te diría que para ti en lo personal, dijiste al principio que ibas a tratar de marcar una diferencia de por qué en tu centro preferían para masas renales pequeñas la conducta intervencionista frente a la vigilancia activa. Y quizá acá también vuelve el idioma o vuelve alguna dificultad. En tu capacidad, tú lo pusiste muy bien en los slides, le pusiste claramente que la vigilancia activa es para un grupo seleccionado de enfermos, pero ahí es donde ustedes tienen que hacer el remate, chicos. Cuando ustedes van a hacer la conclusión final, si tú realmente crees que para las masas renales pequeñas la conducta intervencionista es mejor que la vigilancia activa, tenés que afirmar un poco más el decir por qué. Y los argumentos los tenés y los expusiste claramente, pero me faltó como que te faltó dar el golpe de gracia de decir claramente por esto y por esto, que está en la literatura, hace que las guías lo recomienden de primera, hace que nosotros lo recomendemos de primera, que es para la enorme población de masas renales pequeñas, la conducta intervencionista la adecuada, quedando un poco más limitado el otro, es decir, revisás el tema, lo mismo que le dije a David, ponés esto, danos tu impresión personal. Esto te va a servir a futuro, cuando vos empieces a hacer más presentaciones, empezar a marcar una línea y una impronta tuya cuando cerrás tu presentación. Por lo demás, felicitaciones sobre todo por el gran esfuerzo. Gracias por las consideraciones y por los pensados. Alejandro. Bueno, excelentes comentarios del doctor Levin y la doctora Ana María Otrán. Vuelvo a insistir que la verdad es que has demostrado un gran esfuerzo. Yo te entendí todo. El portuñol te lo entendí. No tuve ningún problema para no entenderte y tus diapositivas estaban bien claras en español.
Me gustó mucho tu introducción, bien concisa, y después en el medio hubo eso que está comentando Levin y al final concluiste bien. Yo creo que es una buena presentación, te va a servir mucho para continuar presentando en español. Te felicito por el gran esfuerzo, las diapositivas fueron claras, tu introducción fue magnífica, en el medio solamente un poquito más claro por esas definiciones que Levin comentó, pero las conclusiones terminaron bien. Agradezco a los participantes, agradezco también el soporte técnico de nuestros amigos Dani y Alfredo, que han hecho un excelente trabajo. Se ha transmitido muy bien y creo que hay una buena participación internacional de toda la región de la Confederación, Santomil. Después nos tendrás un reporte acerca de esto. Gracias. Gracias. Sí, mire, por supuesto, lo primero que les quiero decir, para que vayamos conociendo la herramienta, es que cuando uno lee arriba el número de participantes, se refiere a los grupos que pueden ingresar, pero cada grupo, cada línea de conexión puede tener dentro de ese grupo una cantidad ilimitada de participantes. Vale decir, el aula esta virtual, por ejemplo, puede tener 200 grupos, 200 líneas de conexión, pero por supuesto que cada uno en su lugar, como en el caso mío, hay 8, 10, 15 o 20 si uno está en un aula. Con lo que el poder de la herramienta respecto a convocar es como muy importante, ¿no? Por otro lado, lo que quiero decir es que en la medida que va pasando el tiempo, y un poco haciendo eco del comentario de Levin, es muy bueno que en este tiempo de la formación, en la residencia, en la última presentación, cuando uno está haciendo las conclusiones, la impronta personal de lo que a uno le parece en la revisión es muy importante. Aunque uno a veces se juegue un poco con un comentario, perfectamente podría decir al final, bueno, luego de revisar este tema que me ha tocado, me quedan algunas dudas en la bibliografía respecto al enfoque. Vale decir que uno no tiene que convertirse en un simple revisor, sino que lo que buscamos realmente es que el residente tenga posibilidad de hacer un análisis crítico, que no significa crítica a todo análisis, obviamente, pero es como muy importante. Para ir cerrando el aula, yo quiero saber si algún residente de los varios países que están conectados, por suerte la gran mayoría, quiere decir algo. ¿Alguien quiere participar y decir algo? Si no, le damos a Ana María Utrán un espacio para que nos cuente un poco cuáles son las novedades en la oficina de investigación, Ana. Pero por eso repito, si alguien, algún residente, quiere participar con algo. Guadalupe. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto, presentate, Guadalupe. Buenas tardes, soy Colucci Camuso, presidente del Sanatorio Allende de Córdoba, Argentina. Y pregunta, primero felicitaciones a los expositores, la verdad que fueron muy buenas exposiciones. Mi pregunta, no a los expositores, más bien a todos los residentes de instituciones que están conectados. ¿Quiénes realmente tienen en su institución la posibilidad real de ofrecerle a un paciente que sea completamente fit una terapia ablativa? Por ejemplo, en mi institución no tenemos esa posibilidad. No, entonces, en Brasil vivimos lo mismo conflicto de la mayoría, creo, de los otros países. Las terapias más actuales no son las terapias disponibles para todos, ¿sí? Tenemos inclusive en Brasil, por la gran distinción, una realidad totalmente diferente en otras regiones, y mismo dentro del mismo departamento tenemos grandes diferencias de realidad. Claro, nosotros no tenemos disponibles las terapias ablativas para la población en general. Este fica principalmente restrito a los grandes grupos de salud particulares, los convenios de salud. Para la población en general es muy difícil
ciencia. Bueno, Guadalupe, es muy interesante. Nosotros estamos pensando acá con Alfredo Campos que, por ejemplo, cuando aparece alguna inquietud como esta, el aula abre una posibilidad y es una plataforma educativa, con lo que bien interesante esto es que se pueda generar internamente, a propósito de este comentario tuyo, alguna suerte de encuesta entre los residentes a ver en qué lugares, por ejemplo, se hace terapias ablativas. ¿Alguien quiere hacer algún comentario más? Hola, acá Maximiliano Falcioni del Hospital Británico de Buenos Aires, buen día. Maximiliano, buen día. Sí, bueno, no, ante todo felicitarte otra vez, doctor Santomil, por la organización, muy claro, y la presencia de los profes, Levin, Ana María, y también la satisfacción de ver tantas caras conocidas de compañeros residentes, y ya nos vamos un poquito conociendo entre todos, encontrarnos acá está muy bueno. Yo quería hacer una pregunta que me pidió la residencia, por ahí para que vayan poniendo en el chat, quienes realizan abordaje por retroperitoneoscopía para estos casos de tumores pequeños, quizá de valva posterior. Felicitar también a David y a Fernando por las excelentes exposiciones. Quizás si ellos nos pueden contar si hacen, y después el resto de nosotros comentarlo por el chat. Gracias y los felicito a la gente de Colombia y de Brasil por las dos presentaciones. Bueno, lo que Maxi plantea es, como para cerrar el tema, si los profesores, si Alejandro, justamente Levin y Ana, brevemente, digamos, puede hacer un comentario de si hacen terapias ablativas en sus instituciones o en sus países, ¿no? Por supuesto. Bueno, yo en cuanto a... Yo he utilizado tanto radiofrecuencia como cryo, sobre todo en Canadá. Cuando realicé el Clinical Fellow en la Universidad de Western, utilizamos muchísimas. Aquí en la Fundación Jiménez Díaz se utiliza. Entonces, la experiencia que yo tengo, la tengo cuando hice el Clinical Fellowship. Entonces, estamos hablando de España, ¿eh? Estamos hablando de una institución en donde obviamente el flujo el flujo de pacientes es grande, tenemos toda la infraestructura, tenemos Da Vinci, tenemos biopsias, fusión, todo, pero no hacemos terapias ablativas. La experiencia que tengo es de Canadá. Utilizaba bastante, aproximadamente 15-20% de los pacientes utilizaba sobre todo crioterapia, pero utilicé los dos, tanto radiofrecuencia como cryo. Interesante, en Canadá un 15-20% de los pacientes aproximadamente podrían acceder, como vos decís, evidentemente un tema de costos. Yo no sé decir exactamente el porcentaje en Argentina, pero estimo que es bastante menor. Si alguien tiene algún dato lo puede comentar. Levin, profesor Levin, si es que estás todavía. Bueno, de lo contrario, Alejandro. Bueno, yo sí, en mi práctica diaria, cuando tenemos un paciente, al paciente se le explica, le podemos hacer una cirugía robótica asistida, nefrectomía parcial o con técnica de nucleación, una nefrectomía parcial estandarizada. Usualmente en masas pequeñas tratamos de hacer la enucleación del tumor, ya sea transperitoneal o retroperitoneal utilizando el robot. Lo puedes hacer también laparoscópico transperitoneal o retroperitoneal, con o sin clampaje a veces, si es que el tumor es exofítico en más del 50% sin clampaje. También le tenemos que ofrecer al paciente, se le tiene que ofrecer crioterapia y se le tiene que ofrecer radio frequency ablation, el RFA, la ablación con radiofrecuencia. La ablación con radiofrecuencia usualmente la hacemos si es que el paciente no acepta la cirugía intervencionista, ya sea laparoscópica o robótica, se hace percutánea dirigida con CT scan, previa biopsia, y se hace también la crioterapia. La crioterapia la hacemos con laparoscopía, hacemos una laparoscopía y hacemos la crioterapia percutánea, sí. Al paciente se le ofrece las tres posibilidades y se le ofrece los mismos grados de resultados que nuestro ponente ahora de Brasil nos ha presentado.
prácticamente en la tercera o quinta diapositiva que presentó. Esos son los resultados y el paciente escoge. Ahora, por supuesto, si el paciente no tolera una anestesia general, pues se hace un RFA o también puede ser una sorvellancia activa. O sea, todo lo que hemos tomado en cuenta en las dos presentaciones se le tiene que ofrecer al paciente dependiendo de su estado biológico, su estado cronológico, sus comorbilidades, su performance de estado performance que hacemos, el riesgo cardiológico, el riesgo anestesiológico y también la anatomía del tumor, ¿no? Porque no todas son indicadas para cada caso. Probablemente también otro punto que sería importante sacar son los sistemas sanitarios. Por ejemplo, aquí en España mucho de la tecnología está limitada porque la seguridad social no cubre todo. Igual en Canadá, por ejemplo, una cirugía robótica, hay un porcentaje que no cubre la sanidad. Entonces, también la implementación de la tecnología está muy limitada debido a los diferentes sistemas sanitarios, ¿no? Hablo por España, nosotros en el hospital tenemos todo, pero lo mismo, cierto porcentaje de este tipo de tecnología no lo cubre y el paciente lo tiene que cubrir sí mismo. Esto también se limita mucho el acceso. Bueno, muchas gracias. Vamos a ir cerrando el aula por cuestión de trabajo, de tiempo, de todos. Ana, si querés, en 2 o 3 minutos, querés comentar alguna novedad ahora que mañana mismo vamos a tener desde la oficina de investigación. Sepan todos los residentes que con clara instrucción de la Secretaría General de la CAU estamos llevando un mensaje unificado de las oficinas de residente, investigación y becas para que tengamos un discurso en común y para que a todos ustedes les llegue las estrategias de trabajo que en definitiva es acercar gente y lograr accesibilidad. Así que Ana, te doy 2 o 3 minutos para que nos cuentes qué se inaugura mañana. Bueno, en resumen, desde la Oficina de Investigación queremos hacer algunos comunicados. Se ha venido trabajando este último mes sobre 2 herramientas básicas. Primero, hemos incorporado, del día de ayer, tenemos Open Access a las 8 revistas latinoamericanas que existen en español. Archivos Españoles nos abre la posibilidad de consultar monográficos y el resto de las revistas están abiertas completamente. Entonces, yo motivo a todos los residentes a escribir, enviarnos trabajos a estas revistas latinoamericanas. El objetivo es, 1, impulsar literatura en español, fomentar el escribir. Considero que las revistas latinoamericanas nos sirven escalón para continuar y para poder realmente alcanzar un nivel de escritura. Entonces, están abiertas, ese es el primer mensaje, están en la web CAU, se llaman Revistas Iberoamericanas. Agradecer a la mesa directiva, a Alejandro, al trabajo de Marcelo Torrico, de Dani, ha permitido realmente hacer esto posible, a los editores con los que se ha trabajado la mano para que sea esto posible. Entonces, tenemos ahí las revistas, escribamos, ahorita en la oficina somos 5 personas, podemos tutoriarlos con cualquier trabajo que tengan, estamos ahorita tutoriando alrededor de 20 trabajos, lo que es el Congreso de la Congreso CAU de Buenos Aires, estamos guiando, creando 20 trabajos. Cualquier sugerencia pueden escribirnos y nosotros los vamos llevando de la mano. El segundo anuncio es, a partir del día de mañana, se lanza los MOOCs. Los MOOCs son cursos en línea que nos van a orientar, van a ser 2 diferentes cursos. El primer curso consta de 10 módulos, en el cual nos habla sobre metodología científica de la investigación en urología. Es decir, paso a paso, cómo hacer un protocolo de investigación, de qué tipo de diseño hacer, cómo hacer una pregunta de investigación, cómo hacer un análisis, cómo interpretar una tabla, cómo interpretar un gráfico y demás. Posteriormente saldrá un segundo módulo que nos llevará de mano a mano cómo escribir realmente un artículo científico, cómo publicar, qué revista escoger, cómo hacer una búsqueda en PubMed
como utilizar referenciadores como Zotero o cualquier otro. Entonces, esas son las dos grandes avances que hemos tenido ahorita en la oficina. Y bueno, el primer módulo es tutorial. Se hizo un video explicando la herramienta. La herramienta se llama Camilo, la cual consta ciertas vamos a tener un cuestionario en cada módulo, y al final un certificado avalado por CAO, que hayan realizado el curso metodológico. Va a haber tutoría directa, tenemos unos horarios y unos días en donde podemos dar tutorías, hay alguna pregunta sobre el módulo y demás. Entonces, son casi 120 horas del primer módulo, entonces es un curso muy, muy bien hecho. Agradezco enormemente a Ignacio, a Erlane, gente que realmente nos ha apoyado a hacer todos estos videos. La segunda parte es un poco más activa el segundo módulo que va a ser. Entonces, esos son los mensajes y pues cualquier duda, ahí es el correo de la Oficina de Investigación y bueno, vámonos a escribir, ya tenemos todas las herramientas. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Saludo en especial a Nahuel Paisano, joven urólogo de la Oficina de Residente. Excelente trabajo, Nahuel. Muchas gracias. Y si Alejandro está de acuerdo, cerramos el aula.